writing. Podemos compartir el evangelio por escribir. Now, this has to do with Hudson Taylor. Ahora, este tiene que ver con Hudson Taylor. Read the Spanish on top. Eso es lo que dice acá. Dice, en 1939 los registros de la misión del interior de China mostraban que el total del bautismo bajo el amparo de la organización había ascendido a casi 200,000 personas. This man was responsible for baptizing 200,000 people. Hudson Taylor era responsable por bautizar más de 200,000 personas. That was in 1939. Eso fue en 1939. And their people will go on and share the gospel with more people. Y luego las personas después de él seguirán compartiendo ese mensaje. If you count all the people, it's in the millions. Si sigues multiplicando los 200,000, son en los millones. The question is, how did Hudson Taylor get saved? Entonces la pregunta es, ¿cómo fue que Hudson Taylor fue salvo? Please read the Spanish. Voy a leer lo que dice aquí. Dice, James Hudson Taylor, el famoso misionero británico del siglo que trabajaba en China, se convirtió a los 17 años tras leer un folleto evangélico titulado Todo está consumado. Esta breve panfleto, este breve panfleto le ayudó a comprender que Cristo ya había pagado el precio de sus pecados, una revelación que lo llevó a entregar su vida a Cristo. How did he get saved? ¿Cómo fue salvo Hudson Taylor? Por el ¿Cómo fue el folleto? It was paper. Era un pedazo de papel. Somebody wrote a gospel tract. Alguien escribió un tract, uno de esos libritos que siempre deja enfrente. It's called It Is Finished. Es terminado, se llama. And it struck him in the heart. Y cuando él lo leyó, tocó su corazón. Why did it work? ¿Por qué trabajó? Because the word of God never returns Porque void. la palabra de Dios nunca regrese vacía. So you can speak it or you can write Lo it. puedes compartir o lo puedes escribir. escribir. So how can you share the gospel tract in an easy way? ¿Cómo es la más fácil manera de compartir un folleto? Gospel tracts. Un folleto. Okay, let me show you the easiest way to share a gospel tract, Déjame okay? mostrarte el más fácil manera de compartir un folleto. Let's say you're at the supermarket Decimos que estamos en Obrera and you're looking at some cereal on the shelf y estás mirando la cereal and you pull out a box of cereal y sacas un caja de cereal and you have a gospel tract in the other y hand traes una track en el otro mano and you put the gospel tract behind the box of cereal. You're looking at the cereal y estás mirando el cereal y detrás del cereal traes un folleto and you put the cereal and gospel tract back on the shelf. y pones el folleto junto con el cereal de regreso. You've left the gospel tract for somebody else to read in the future. Has dejado un folleto para alguien leer en el futuro. You don't know what God's word is going to do for the person who finds it, Tú right? no sabes lo que va a pasar con ese folleto para la persona que lo encuentra. Now that might be a little scary. Ahora eso se siente un poco chistoso o temeroso. Maybe somebody will see you. Ay, me van a ver. Okay. How about when you're in the bathroom? ¿Qué tal cuando estás en el Ah, baño? ya. Okay. Yes. Doors closed, right? Las puertas están cerradas. There's nobody around. No hay nadie. And when you're in the bathroom, sometimes you have time, right? Y estás en el baño y muchas veces hay tiempo. And you want to read Y something. quieres leer algo. You take these out of your pocket, Y sacas un folleto put it down for the next person, y lo dejas ahí para la próxima persona. okay? Okay. And you might help to create the next Hudson Taylor. Y puede ser que de ese folleto sale el próximo Hudson Taylor. Why does it work? ¿Por qué trabaja? Because the word of God never returns Porque void. la palabra de Dios nunca regrese Okay? vacía. So I'm going to pass these around. Entonces los voy a compartir con estos Take a few y quiero que se queden con unas and do what we talked about. y haz eso. Okay? Maybe when you get to heaven, you're going to be a millionaire. Ahora cuando llegues al cielo vas a ser un Yes. millonario. Yes. Millions of souls saved because. Miles de almas por ese folleto que tienes que se dar cuenta. All right. Today we're talking about Catholicism. Hoy ese día el tema va a ser sobre la Iglesia Católica. Notice the title. Mira el título, la Iglesia Católica, un inmenso campo misionero.
Do Christians need the gospel? I'm sorry, do Catholics need the ¿Los gospel? católicos necesitan escuchar el evangelio? Sí. Absolutely. Absolutamente. I'm going to explain Les why. voy a decir por qué. Porque todos llegaron católicos. La mayoría. Okay. So, why did Catholics need the gospel? ¿Por qué necesitan los católicos el evangelio? Perdón. Do me a favor. Yeah. Read those out loud because I messed up the animation. Dice porque porque es importante llegar a los católicos. Dice enseñan un evangelio falso que no salva. So they have a false gospel that doesn't save, Los right? católicos traen un falso evangelio que no salva, que no trae salvación. They teach all kinds of non-biblical human ideas. Enseñan muchas cosas humanas que no son bíblicas. And I can't. Ponen- Okay, this is better. Okay, this is better. Okay. So they nullify the word of God. Ellos Oprimen. oprimen la palabra de Dios With human ideas. con ideas humanas. They put man above the word of God. Ponen el hombre sobre la palabra de Dios, el hombre más grande que la palabra. They teach you to trust in human beings instead of Jesus. Te enseñan a confiar en los hombres en vez de en Cristo Jesús. They even teach universalism. Y hasta enseñan Universalismo. Gracias. They teach that everybody can go to heaven. Ellos enseñan que todos pueden entrar gratis. That leaves billions of people in danger. Y eso pone a millones de personas en lugares peligrosos. You cannot go to heaven if you believe Catholic doctrine. No puedes entrar al cielo creyendo lo que creen los católicos o lo que enseñan los católicos. But I want to make a clarification. Pero quiero hacer algo claro. We love Catholic people. Amamos a los católicos. We are not attacking Catholic No people. estamos atacando a los católicos. We're sharing the truth about the false system they're trapped in. Queremos que entiendan las falsas doctrinas en cuales están atrapados. The most loving thing you can do for a Catholic person is to seek the truth in love. La más amable cosa que puedes hacer por un católico es compartir la verdad, pero compartirlo con amor. Do not be mad at any individual Catholic, No te enojes con cualquier persona que no cree lo que tú crees, even if they're mad at you. aunque se enojan contigo. Because if you respond with anger, you make the message that we're sharing harder to receive. Si respondes con enojo, vas a hacer el mensaje que estamos tratando de compartir difícil a recibir. They don't even know what they don't know. Ellos no saben lo que no saben. So let's talk about this issue of faith alone. Quiero hablar de este tema sobre fe, solo fe. The Catholics teach that you add good works to faith in Jesus before you can be El saved. católico los enseña que con buenas obras puedes entrar al cielo. This is against what the Bible teaches. Eso no es lo que nos enseña la Biblia. The Bible spends a lot of time warning against adding works to faith for salvation. La Biblia pasa mucho tiempo explicando no añadas a la fe obras. Trying to earn your salvation by your good works causes you to be condemned to eternal punishment. Tratando de añadir a tu fe obras te pone en una situación donde te sientes condenado cuando no puedes cumplir. It's a very serious thing. Es algo que es algo serio. Faith plus works for salvation equals false gospel. Fe con obras es un falso doctrina. We are saved by faith alone in Christ alone. Estamos salvos por fe, solamente fe en Cristo, solamente Cristo. Let's read Acts 16:31. Hechos 16:31. Okay. And he brought them out and said, "Sirs, what must I do to be saved?" So they said, "Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household." Y sacándolos los dijo, señores, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Ellos dijeron, cree en Cristo, en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. The Philippian jailer asked a direct question. El encarcelador de Filipo pregunta directamente, What must I do to be saved? ¿qué tengo que hacer? Hablando a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Paul and Silas only said, "Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved." Pablo y Silas lo dieron una respuesta bien claro, era pon tu fe en Cristo Jesús.
He never mentioned anything about good works. Nunca mencionó tenéis que hacer algo bueno. This was his opportunity to spell out all that was required for salvation. Esto fue la oportunidad para entender todo lo que necesitaba para recibir esa salvación. But he only mentions believing in Jesus, Y era solamente creer en Cristo Jesús. because believing in Jesus is what saves you. Porque es poner tu fe en Cristo Jesús que te da salvación. Let's look at the next verse. Would you read that out loud? Vamos a ver el próximo verso, Lucas 23, 42, 43, dice y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando venga, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. So you know the story of the thief on the cross. Todos conocemos la historia del ladrón en el cruz. He had no time to be baptized, No tenía tiempo para ser bautizado, to take communion, a tomar comunión to give money to charity. o dar dinero a la ofrenda. Nothing. No tenía tiempo para nada de eso. The thief just asked Jesus to save him. Nomás preguntó, Jesús, sálvame. Did Jesus say, "Too late, bro"? Jesús le dijo, demasiado tarde, canal. He didn't. Okay. No lo dijo eso. No. All the thief had to offer was his faith. La única cosa que el ladrón podía ofrecer a Jesús en ese momento era su fe. He had no works. No tenía nada de obras. Faith alone saved the thief. Fe, solamente fe, es lo que lo dio salvación. Would you read the top part? Efesios 2, 8 y 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorea. So this passage is talking about one thing: how to be saved. Este versículo está hablando de solamente una cosa, y esa una cosa es salvación, cómo ser salvo. Notice the key words: Mira las palabras claves: grace, gracia, salvación, o gracia, fe, gift, regalo, not of works. no de obras. Does God teach that we need to do works to earn salvation? Aquí nos está enseñando que tenemos que hacer buenas cosas para salvación. Do we need to bribe God? Necesitamos decir, Dios, mira lo que hice. Now please read the second part. El segundo parte dice, porque somos hechura suyo, creados de Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvimos en ellas. I love that verse. Catholics like to use this verse, Me encanta. Oh, los católicos también les gustan este verso, and they don't understand what it's saying. pero no entienden lo que quiere They decir. jump to conclusions. Se brincan a conclusiones. Read it carefully. Léelo con cuidado. Does it say we're saved by works? Dice que estamos siendo salvación viene a través de las obras. No. It says we're created in Christ. Dice que estamos creados en Cristo. So wait a minute, we're already created walking around. Pero espérate, ya estamos aquí, ya estamos caminando. So what does it mean to be created in Christ? Entonces, ¿qué significa decir estoy creado en Cristo? It means you're born again. Significa que naces de nuevo. When you're born again by faith in Jesus, Cuando naces de nuevo por fe en Cristo Jesús, then we are to do good works after we're saved. y luego nace de nosotros hacer las obras buenas. Salvation produces good works. Esa es salvación que produce las buenas obras. Good works don't produce salvation. Buenas obras no producen salvación. Do you see how they get it backwards? ¿Ves cómo a veces lo podemos poner equivocadamente? It's the backwards gospel. El evangelio de los católicos está al revés. So let's study a few more verses that say the same thing. Quiero mirar unos versos que nos enseñan la misma cosa. Please read the verse on top. Dice Romanos 4:5, más al que no obra, sino cree en aquello que justifica al impío, su fe le es condenado por justicia, Who is justified? contado por justicia. Read the verse. Who is justified? ¿Quién es el que está justificado en este verso? The person who does works? ¿El persona que hace las obras? This is a very shocking statement. Ese es un dicho, un verso bien poderoso. The person who's doing nothing. El persona que está haciendo nada, You do not work for salvation. más al que no obra, sino cree. What is he doing that's the right thing? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es el cosa correcto? Creer. Pray. He's believing. That's how he's saved. Esa es la manera en cual está salvo, por creer. What does God do with his faith? ¿Qué es lo que Dios hace con nuestra fe?
he counts that faith as righteousness. Tome ese fe y lo cuente como justicia. He sees your true faith as if you're perfect. Ve tu fe y que es genuino y ve el perfecto. Y luego resulta en la perfección. Isn't this very counterintuitive? No sé, es algo que te hace pensar. But salvation is not a normal thing that human beings understand. Pero la salvación no es algo normal, no es algo que cualquier persona entiende. It's a mystery revealed by God. Es un misterio que Dios nos va revelando. We don't overturn His word. No podemos dar la vuelta a la palabra de Dios. Let's look at another verse. Please read. Vamos a mirar otro verso, por favor, vamos a leer. Dice, Gálatas 5:4 dice, de Cristo os deslaguisteis los que por la ley os justificas de la gracia al... ¿Me puedes leer, Israel? De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Okay, so this says we shouldn't use the law. Ese versículo dice, no utilizas la ley, But does the law command you to love your neighbor? pero es la ley misma que te dice que debemos de amar nuestro vecino. It's even in the Old Testament. Se encuentra en el Antiguo Testamento. The law commands you to love your neighbor as yourself. La ley nos dice que debemos de amar nuestro vecino como uno mismo. Leviticus 19:18 I just quoted. El Levítico 19:18. Here in Galatians it says, Aquí en Galatas dice, if you attempt to be saved or justified by obeying the law, si tú atentas a través de obedecer la ley, you're estranged from Christ. te separas de lo que el propósito de Cristo. If you and Christ are not together, are you saved? Si tú y Cristo no están juntos, ¿estás salvo? You're in danger, aren't you? Estás en peligro, ¿verdad? It's giving you the image of you being divorced from Jesus. Ese nos está dando la imagen que estamos divorciados de Cristo, separados. Some marriages are estranged. Muchos, hay matrimonios que están separados. It's like the husband and the wife don't see each other for Es years. como si el esposo y la esposa Right? no se están mirando, no se quieren mirar, no se están You mirando. don't want to be estranged from Christ. Tú no quieres hacer eso con Cristo. And then he concludes, you're fallen from grace. Dice, concluye que caes de la gracia. Is there salvation apart from grace? ¿Hay salvación separado de la gracia? No. So do you see how dangerous it is to try to save yourself by your own good works? Entonces, ¿ves qué tan peligroso es decir, yo hago buenas cosas, yo puedo entrar al cielo? Who can tell me what grace is? Who can define it? ¿Alguien me puede dar la definición de la palabra gracia? Favor inmerecido. Favor, undeserved favor. Perfect. Perfecto. That's the exact definition. Es el exacto definición. But I'm going to give you a little bit of a story to help you to Ahora understand. te voy a dar una ilustración para que podamos entender bien. Imagine if Imagina, I murdered him. ay, ya me mato. I killed him. Imagínate que él me mata. What do I receive if I get justice? ¿Qué es lo que le dan al hermano si recibe la justicia por matarme? Una condena. Un condena. Prison, right? Prisión. Or even the death sentence. O una sentencia de la muerte. What do I get if I receive grace? Pero ¿qué es lo que recibo si me dan gracia? Nada. Perdón. Pardon, right? Perdón. But this word is even stronger than that. Pero esta palabra gracia es más poderoso que eso. I murder him, Él me mata otra vez. I don't go to jail, No va a la cárcel and they give me a check for $1 billion. y luego me dan un cheque de $1 billón. That is the kind of grace you received. Eso es el tipo de gracia que Dios nos ofrece. Our sins murdered Jesus on the cross. Nuestros pecados mataron a Jesús. Not only do you not have to go to hell, Y Dios no nos va a mandar al cielo. God gives you heaven. Dios todavía nos da a los cielos. The perfect record of Jesus El perfecto vida de Jesucristo is applied to you. está puesto sobre nosotros. God treats you Dios nos trata a nosotros as if you healed the blind person. como si tú hiciste lo que hizo Jesús cuando sanó el ciego. You healed the lame person. Tú sanaste al cojo.
You brought the dead people to life. Tú diste vida a los que estaban muertos. God rewards you like you did everything that Jesus Y did. Dios te bendice, te da el galardón que le merece a Jesús. Grace is an intense word. Gracia es algo intenso. Let's look at another one. Vamos a mirar otro. Please read the top verse. Romanos 11:6 dice, y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. So this needs a little bit of setting up. Ok, déjeme preparar este verso para que lo entiendan bien. So we know that the Catholic Church teaches you have to add works. So, sabemos que la Iglesia Católica nos dice que tenemos que hacer buenas cosas. Does the Catholic Church you have to believe that you're saved by works? Entonces, ¿eso es lo que creen o lo que los salvan haciendo buenas cosas? Technically, no. Técnicamente no. They believe you're saved by faith plus works. Ellos creen que es fe más las buenas obras. So it's a combination So, thing. es una combinación de los dos. Faith in Jesus is not enough according to the Catholic Church. Según la Iglesia Católica, fe no es bastante. You have to add good works to Jesus' works Tienes a aumentar a las obras de Jesús tus obras before you can be saved. antes que puedes ser salvo. Does the Bible teach that? ¿Eso es lo que nos muestra la Biblia? No. It teaches against that idea. La Biblia enseña contra esa idea. If grace, Si then gracia, it is no longer works. si es gracia, ya no es una obra. If it is works, Si es obra, it's no longer grace. ya no es gracia. So what's God saying through the Apostle Paul? Entonces, ¿qué es lo que Dios está hablando aquí a través de Pablo? It's one or the other. Es uno o lo otro. You can't have both. No son los dos. There's no hybrid salvation system. No hay una mezcla de salvación. It's by faith alone in Christ alone. Es en Cristo, en fe en Cristo y solamente en Cristo. So if you're talking to a Catholic priest, for instance, So, si yo estoy hablando con un sacerdote and he's trying to convince you that the Catholic Church is right, y te está tratando de convencer que la Iglesia Católica está 100% correcto, that you're saved by faith plus works, que necesitamos a poner nuestra fe en Cristo, pero también tenemos dame tu dinero. where are you going to take the Catholic priest? ¿Dónde vas a llevar el padre? Aquí. Romanos 11:6. Yeah, take a picture of that, okay? Tomen foto de eso para la próxima vez que alguien te trate de decir que Okay. hay que ser más. I'll give you a few seconds. Romanos 11:6. All right. Okay. Let's see. Catholics respond to our discussion of salvation by grace through faith alone by misunderstanding James 2. So I need to give you understanding. Los católicos respondan a lo que nosotros pensamos de una manera equivocado a través de lo que dice Santiago 2. Please read the top verse. Santiago 2:20 dice más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerte. So they will usually quote the last part. So, muchas veces el católico utiliza este verso, la última parte. Faith without works is dead. La fe sin obras es muerta. And we agree. Y sí, estamos de acuerdo. There's no disagreement. No hay un desacuerdo en eso. But it doesn't mean what they think it means. Pero no significa lo que ellos están tratando de enseñar. Now think about this. Ahora, piensa esto. Does this say that you are saved by faith plus works here? Aquí nos está diciendo que estamos salvos por obra, por fe más obras. I'm going to give you the correct interpretation of James 2. Te voy a dar la correcta interpretación de Santiago 2:20. In James 2, God is telling you what kind of faith saves. En este versículo Dios nos está enseñando qué tipo de fe salva. The works don't save you. No es el obra. You're saved the instant you truly believe in Jesus. El minuto que tú verdaderamente pones tu fe en Cristo. Now hear me. Escúchame, let's wait till this guy goes. yeah. Un segundo para que se vaya este camarada. The enemy doesn't want you to hear this. El diablo no quiere que escuches esto. Ya puso música. Nos esperamos. Es el pan.
This is really important for Christians. Eso es muy importante, mis hermanos. Ya me acordé. Ay, Jesús. Ya recuerdo. This is also the message of James. Y ese es el mensaje de Santiago. Real faith always produces good works. Verdadera fe siempre produce buenas obras. We're not saved by works. No son las obras, We're saved by faith. es el fe que produce las obras. But when you're saved, something happens inside of Es you. porque cuando uno está salvo, algo pasa en tu corazón. You're not the same person Ya after no you get eres el saved. mismo persona que antes. Faith changes El everything. fe, verdadera fe, cambia todo. You're going to behave differently. Tu manera de actuar cambia. So James is warning you. Entonces Santiago nos está dando una advertencia. If you don't change, Si no estás cambiando, maybe you don't have real faith. a lo mejor no traes el fe verdadero. Maybe your faith is just in your A head. lo mejor tu fe nomás es un palabra en tu cabeza. It hasn't affected your heart. No ha afectado tu corazón. That's what James is talking Eso es lo about. que está diciendo este versículo. So now read the top verse. Ahora, Santiago 2:18 dice, pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. So this is explaining what James is talking about. Ahora, este versículo nos explica exactamente lo que Santiago está tratando de enseñar. I will show you my faith Te by voy my a works. mostrar mi fe y de eso salen las buenas obras. James 2 is talking about showing your faith. Santiago está hablando de mostrar, de vivir tu fe. It's about the evidence of faith and Es de la salvation. evidencia que sale de la fe verdadera. Anyone can say they believe. Cualquier persona puede decir que yo creo. But how do you know you have real faith? Pero ¿cómo es que uno muestra que trae un fe verdadero? Works are the necessary evidence of faith. Obras son el resultado de esa fe. Works don't save. No es la obra que salva. You're saved before you've done anything. Eres salvo antes que haces cualquier buena obra. Just like the thief on the cross. Como el ladrón en el cruz. He couldn't do anything. No podía hacer nada. But Jesus received him into paradise. Pero Jesús lo recibió en el paraíso. Again, when God saves you, Cuando Dios nos salva, He changes you. nos cambia. You become a person who naturally obeys God and produces good works. Eres una persona que naturalmente, por tu nueva naturaleza, obedeces y obedeciendo a Dios produce buenas obras. Demons believe, but they're not saved Los demonios creen, pero no están salvos, because they don't serve God. porque no sirven a Dios, They serve the devil. sirven al diablo. Please read. Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Catholics and Jehovah's Witnesses and other cults love to quote James 2. Muchos católicos, testigos de Jehová, judíos, le gustan a tomar este verso, But they won't quote this verse. pero no utilizan Santiago, pero no van a utilizar este verso. James is citing Genesis 15:6. Santiago aquí está tomando algo del libro de Génesis, del Antiguo Testamento. It says Abraham simply believed and God saw his faith as righteousness. Dice que solamente creó Abraham y Dios para Dios fue contado, y eso fue contado como justicia. Do you see how this parallels Romans 4:5? ¿Ves cómo ese se pone al lado de Romanos 5:5? God Juan sees- 5. God sees your faith as if you're perfect. Dios cuando mire fe, mire perfección. Verdadera fe. Mira perfección. Abraham would only later go on to do things to demonstrate his faith. Y luego Abraham empezó a caminar por fe. You remember in Genesis 22, Si se recuerdan en Génesis 22, he offered his son Isaac as a burnt offering. entregó a Isaac como ofrenda. Of course, God stopped him, Sí, claro que Dios lo paró, but he demonstrated his faith. pero mostró su fe.
But 7 chapters earlier, Pero 7 capítulos antes de 22, before Abraham did anything, antes que Abraham hizo cualquier obra, he just believed. simplemente dijo, yo creo. And God says, he's righteous. Y Jesús dijo, Él es justo. Ephesians 2 talks about how you're saved. Efesios 2 habla sobre cómo estamos salvos. James 2 talks about how you know you're saved. Santiago habla sobre cómo sabemos que somos salvos. Do you see the difference? ¿Ves la diferencia? Okay? ¿Cómo cómo y sabes? Don't confuse the two. No confunden los dos. Works are the evidence. El obra de un buena obra es la evidencia. Faith is the reason you're saved. Fe es lo que salva. The Bible teaches salvation is imputed to us. A la Biblia enseña que la salvación nos es imputada. God saves us by giving us his righteousness. Dios nos salva por darnos su justicia como regalo. He declares us to be righteous because of our faith in Jesus. Declara nuestra justicia a través del fe de uno. It happens instantly when we receive the true faith in Jesus. Es instantánea el minuto que tú pones un fe verdadero en Cristo. The Catholic Church teaches against this. La Iglesia Católica enseña otra cosa. They teach that righteousness is infused into you through good deeds and religious rituals. Ellos enseñan que la justicia se va dando poco a poco por tus buenas obras y por tus rituales. Have you ever seen somebody in the hospital? ¿Has mirado a alguien en el hospital They have an IV y bag, tiene uno de esos sueros? and there's a tube that goes into his arm, Y hay el tubo que entre el brazo, and it drips a little at a time, a Yes. little bit, a little bit, a little es bit. un gota a la vez. The Catholic Church teaches righteousness is like that. La Iglesia Católica enseña que la justicia de Dios viene de así, gota por gota. Every time you go to Mass, Cada vez que vas a misa, they drip a little bit more of righteousness into you. te cae un gotita de justicia. This is false. Eso no es verdad. With this system, you need them for righteousness. Con ese tipo de sistema necesitas la Iglesia Católica. They place themselves in the position of God to give righteousness. Ellos se ponen en el lugar de Jesús para regalar, para dar la justicia. If righteousness comes to you a little at a time, Si la justicia viene de esa manera, un gota a la vez, and it requires all kinds of good works, y necesitas cumplir con varias obras, how do you know when you're saved? entonces, ¿cuándo estás salvo? Is there any assurance of salvation? Hay una seguranza que tú puedes decir, seguramente tengo bastante. With infusion, there's no assurance. Con infusión no hay seguranza. With imputation, you're saved instantly. En lo que hace Dios aquí a través de este palabra, imputada es instante, salvo. Please read this verse. Romanos 4:24 dice, a quienes ha de ser contado, imputado, esto es a lo que creemos en el que levantado de la muerte a Jesús, Señor nuestro. Do you see how God gives you righteousness? ¿Ves cómo es que el Señor nos da la justicia? The word impute is in the Bible. El palabra imputada se encuentra en la Biblia, en la Reina Valera. The word infuse does not exist in the Bible. La palabra infusión no se encuentra en la Biblia. God gives us his righteousness Dios nos da su justicia when we believe in Jesus. cuando creemos verdaderamente. I'm not teaching you man's ideas. No estamos compartiendo ideas de los hombres. I'm teaching you God's word. Estamos aprendiendo de la escritura, de la Biblia. Please read. Éfesos 1, 13, 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
I want you to see there's a sequence here. Quiero que vea que hay una secuencia en este versículo. And you can play part of this sequence when you evangelize. Y tú puedes compartir esto cuando te toca compartir tu fe. What's the first part? ¿Qué es el primer parte? Oír. Oír. You hear the gospel. Hay que Right. escuchar el evangelio. If you don't share the gospel, Si no lo compartes con alguien, the process doesn't start. entonces la procesa nunca empieza. What's the second part? ¿Qué es el segundo parte? It's implied Está implicado you believe. que crees. Some translations say trusted. Unos otros traducciones dicen que estás trusted Trusted, yeah. o que has confiado. So, first you hear the gospel, Primero escuchas then you believe. y luego crees. The third part is you're sealed. El tercer parte es que Dios te sella. What does that mean? ¿Qué significa eso? It means you're saved. Quiere decir que estás salvo. You're surrounded by the Holy Spirit. Dios te sella con el Espíritu Santo. You belong to God. Ya perteneces a Dios. What's the last part? ¿Qué es la última parte? Guaranteed. Un garantía. Does this mention anything about good works? Garantía es arras. Arras. Esto menciona algo de yo tengo que hacer algo para ganar la salvación. Does this show a slow infusion of righteousness? Esto muestra algo que tome mis trabajos para subir al nivel de que Dios quiere. It shows an immediate salvation after faith. Es una salvación inmediatamente después de poner tu fe en la palabra. After we believe, we're saved and sealed. Cuando uno cree verdaderamente es sellado por Dios. This guarantees salvation. Es garantiza. So is there assurance of salvation in the Bible? Entonces la Biblia nos muestra una salvación seguro. Most definitely. Seguramente. The word guarantee. La palabra garantía o arros. If God gives a guarantee, Arras, perdón. if God gives a guarantee, is He going to fulfill the guarantee? Si Dios da una garantía, ¿tú crees que Dios lo va a cumplir? Amén. Amén. Is this a slow process or is it an instant guarantee? ¿Es un proceso de despacio o es algo sellado? Garantía. Instantáneo. Arras. So you see, the Word of God condemns everything the Catholic Church teaches. Entonces, si estamos en la Biblia, podemos ver que lo que nos han enseñado no es verdadero. Please read the verse. Vamos a leer verso 1 de Juan 5:13. Dice, esas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienes vida eterna y para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Do you remember I taught you that the Catholic Church says there's no assurance of salvation? ¿Te recuerdas que te acabo de decir que la Iglesia Católica no da un seguro? No aseguran tu salvación. Does that doctrine agree with the Word of God? ¿Esa doctrina está alineado con esta palabra? No. No. So in this verse, John is talking to believers. En este verso, Juan está hablando a la iglesia, a los creyentes. He's telling them that God has a promise for them. Y les está dejando entender, Dios tiene una promesa para ustedes. They don't need to wonder if they're saved. No tienen que imaginar o tratar de entender, ¿estoy salvo o no? They can know that they're Es saved. algo que podemos saber. And who are saved? ¿Quiénes son los que son salvos? People who have true faith in Las Jesus. personas que traen una verdadera fe en Cristo. It's something you can know. Es algo que puede estar seguro. Don't let them steal assurance of salvation from you. No dejes que te roban la seguridad de tu salvación. Salvation is instantaneous, not a long process. La salvación es instante, no es un proceso. It occurs upon true faith in Jesus. Ocurre cuando uno pone una verdadera fe en Cristo. And God is the one who gives you assurance of salvation. Y es Dios que da la seguridad. Anything else is a false gospel. Cualquier otra cosa es falso. The Catholic Church teaches you must be baptized to be saved. La Iglesia Católica dice que tienes que ser bautizado para ser salvo. This is a very popular topic. Eso es un tema muy popular. How do they arrive at this false teaching? ¿De dónde llegó? ¿Cómo llegaron a esta enseñanza falsa? Question. Pregunta. Is baptism a work or something you simply believe? ¿Bautismo es una obra que tienes que hacer o es algo que simplemente tienes que creer? Something you have to believe. Creer.
Let me ask it this way. Déjame preguntarte de esta manera. Can I just say, I believe I was baptized? Puedo decir, yo creo que fui bautizado. Or do I actually have to go and get baptized? O tengo verdaderamente que ir a ser bautizado. I have to go, Tengo que ir. right? Just believing it in your head does not count as baptism, right? Además, creyéndolo en tu mente no significa que lo asiste. If it's something I have to do, it's a work. Si es algo que yo tengo que hacer, es una obra. Does that make sense? ¿Sí entienden? So baptism is a work. Bautismo es una obra. You can't be baptized just by believing you're baptized. No puedes ser bautizado simplemente por creer que estás bautizado. Baptism is a work. Bautismo solamente es una obra. Please read the verse. Vamos a leer. Dice Juan 3 y 4 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar segunda vez a la vientre de su mamá y nacer? So Jesus told Nicodemus you must be born again. Jesús dice a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, Nicodemo. Did Nicodemus understand Jesus? ¿Lo entendió Nicodemo? What did he think about being born again? ¿Qué es lo que pensó Nicodemo cuando Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo? 2 times through a woman, right? ¿Necesito regresar al vientre de mi mamá? Is that what Jesus meant? ¿Eso es lo que significa Jesús aquí? So he thinks it's 2 natural births to be born again. So él piensa, Nicodemo, el estudiado, piensa que tienes que nacer 2 veces. So remember this as we continue to see the conversation. Ahora, recuerdan esto, ahorita vamos a seguir viendo la conversación. Please read verse 5 only. Versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. So in verse 5, Entonces, versículo 5 he says you must be born of water. dice, necesitas ser nacido de agua. Some people immediately jump to the conclusion that water refers to water baptism. Muchos brincan a la conclusión que aquí el agua está hablando del bautismo. Is that true? ¿Eso será verdad? You can't assume this. No podemos sacar eso de aquí. Remember, you must be born again to see the kingdom of God. Recuerda que tenemos que nacer de nuevo. So how many times do you have to be born? So, ¿cuántas veces tenemos que nacer? 2 times. Do you see 2 births in verse 5? ¿Ves 2 nacimientos en versículo 5? Agua y espíritu. Okay, right. So Jesus is saying, no. Not 2 times through a woman. No 2 veces a través de una mujer. The 2 births I'm talking about are water and spirit. Los 2 nacimientos que estoy hablando es agua de la mujer Do you see, espíritu. do you see where this is going? ¿Y ves a dónde vamos? Now please read verse 6. Ahora, versículo 6 dice, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Do you see 2 births in verse 6? ¿Ves 2 nacimientos en versículo 6? So the first birth in verse 6 is what kind of birth? La primer nacimiento de qué es? Carne. Right. De carne. And what's the second ¿Y birth? cuál es la segunda? Espíritu. Espíritu. So verse 5 and verse 6 are saying the same thing So, versículos 5 y 6 están diciendo la misma cosa, in different ways. de diferentes maneras. So the first birth is flesh So, el primer nacimiento de agua es por una mujer, or water. porque viene de agua, y ¿qué significa la carne? So why does Jesus compare to the natural birth to a water birth? Porque es que Jesús está comparando el agua con el nacimiento natural. Woman. Because the first thing that happens at birth is the breaking of water. Porque la primera cosa cuando nace un niño es que la mujer se le rompe el agua. Sí, La fuente. ¿La fuente? La fuente. So, Eso es nacido de agua, ¿no? Nacido de agua. the Catholic Church teaches that Peter is the first pope. La Iglesia Católica dice que Pedro es el primer papa. So let's see if their pope agrees with them. A ver si su papa está de acuerdo con esto. Pedro dice aquí, el bautismo de que corresponde a esto ahora nos salva. So we did this when we talked about JWs. Well, we're going to talk about JWs, but this is a baptism verse that they like to point to, okay?
El otro tema que quería cubrir con ustedes es sobre los testigos de Jehová. Esto es un verso que le gustan a usar los testigos de Jehová. So does this say baptism saves? Este versículo dice que el bautismo salva. It seems to say that, right? Suene como dice eso, ¿no? Que leer así. But they're lying to you. Let me show you. Pero eso no es la verdad. Let me show you the whole verse. Déjame enseñarte el verso completo. Read the whole verse. El verso completo dice así: el bautismo que corresponde a este hora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. Así Dios, por la resurrección de Jesucristo. Do you see a problem with water baptism in this verse? ¿Ves el problema? ¿Podemos ver el problema con agua? ¿Con It el says, bautismo? not the removal of the filth of the flesh. El agua no quita, el bautismo no quita el pecado. What do you use to remove dirt from your flesh? ¿Qué es lo que usas para quitar el mugre de tu piel? Agua. Water, right. So he says there is a type of baptism that saves you, but not water. Hay un tipo de bautismo que nos salva, pero no es el agua que quita el mugre. Do you finally see it? Ahora entienden, Water baptism does not save you. el bautismo no nos da salvación. There's a different type of baptism that Hay saves un you. diferente tipo de bautismo que nos salva. What kind of baptism saves you? ¿Qué tipo de bautismo nos salva? Spiritual baptism. El bautismo del Espíritu Santo. There are three types of baptism talked about in the Bible. Hay tres tipos de bautismos que hable la Biblia: Water, agua, spirit, espíritu and fire. y fuego. Oh, yeah. The fire. Right? So you need the spirit baptism. Nosotros necesitamos el bautismo del Espíritu. You receive that when you believe. Eso es lo que recibimos cuando creemos. Please read this verse. Este verso Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu y el fuego. John the Baptist baptized with water, Juan el Bautista bautizaba a los hombres en agua, but Jesus will baptize with Holy Spirit and fire. pero Jesús te bautizará con el Espíritu y con fuego. You see the three kinds. Esas tres diferentes bautismos. Which baptism is more valuable to you? ¿Cuál es tú crees es el más valioso? The baptism of John the Baptist ¿El bautismo de Juan el Bautista or the baptism of Jesus? o la de Jesús? Okay. There's no competition. No hay competición, no puedes competir agua con Jesús. Sorry, you've got a lot to read, please. Ok, Efesios 1, 13 y 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la exposición adquirida para alabanza de su gloria. All Christians are sealed with the Holy Spirit. Do you see that? Todos estamos sellados, creyentes, estamos sellados con el Espíritu Santo. This paints a picture of being completely surrounded by the Holy Spirit. Este pinte una imagen o nos deje ver que estamos en un burbuja, un lugar seguro en Dios. When you're submerged in water, you're surrounded by water. Cuando estás en agua, estás en agua. The Holy Spirit baptism is the event that happens when you believe in Jesus. El evento del Espíritu es cuando pones tu fe. Eso pasa cuando fe empiece a producir la presencia de Dios. Water is not involved. Agua no está en este bautismo. Please read this verse. Primera de Corintios 12 y 13 dicen: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio el beber de un mismo espíritu. Do you see that all Christians are baptized with the Holy Spirit? ¿Ves que todo cristiano es bautizado con el Espíritu Santo? We all have the same Spirit. Todos tenemos el mismo espíritu. That's what makes us brothers and Eso sisters. es lo que nos hace hermanos y hermanas.
Notice the word all. Reconocen la palabra todos. We're all baptized. Todos estamos bautizados. You know that some Christians are not water baptized, right? Tú sabes que unos cristianos no han sido bautizados con el agua, But all Christians are Holy Spirit pero baptized. todo cristiano es bautizado por el Espíritu. Water baptism does not save us. La agua no nos va a dar salvación, But Jesus commanded all of us to be water baptized. pero Jesús sí pidió, cada hombre bautízase en el agua. Sí es verdad. Do we only do things that benefit us? Pero debemos de hacer las cosas que solamente nos beneficien a nosotros, Or do we do things because they're the right thing to do? o hacemos las cosas porque son las cosas correctas a hacer, Or do we do things because we honor and love God? o hacemos las cosas porque honramos y amamos a Dios. Should we obey Jesus even when it will cost us something? Debemos de confiar en Dios, amar a Dios, aunque nos va a costar algo. You can say you're saved now. You can say that you're saved now because you have the Holy Spirit baptism. Podemos decir somos salvos porque hemos sido bautizados por Espíritu Santo. But Jesus commanded all of us to be water baptized. Pero Jesús también nos pidió que todos sean bautizados en el agua. So if you're not water baptized, Entonces, si estás aquí y todavía no has sido bautizado por agua, you should do it very soon. lo debes de hacer pronto. Maybe we could do it this week before I leave. A lo mejor lo podemos hacer este fin de semana antes que nos vamos. That's just my encouragement to you. Eso es un ánimo, yo los animo a hacerlo este fin de semana si les gustaría. Now let's talk about communion. Ahora vamos a hablar sobre el comunión. Communion or Eucharist is another work that Catholicism teaches is necessary for salvation. El comunión o It's on the screen for you. O Eucaristía. ¿eso cosa? Eucaristía. ¿Eso cosa? Ok, dice, el comunión o eucarista es otra obra que los catecismos enseñan que es necesario para la salvación. Where did they get this idea? ¿De dónde salió esta idea? How do we reveal the truth to them? ¿Y cómo es que podemos dejarlos entender la verdad? More reading for you, Pastor. I'm sorry. Más leyendo. Juan 6, 53 y 56 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre es la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. This is how the Catholic Church arrives at communion Ese es de donde los católicos sacaron el comunión as necessary for salvation. como algo necesario. If you take this passage by itself, Si tomas este versículo sin mirar el contexto, you might think Jesus is teaching cannibalism. vas a pensar que Jesús está hablando de Canibalismo. eso. He told us to eat his flesh and drink his blood 4 times here. Que comemos su carne y bebemos su sangre. Aquí dice de 4 veces. Is that what he's teaching? ¿Eso es lo que Él quiere que hacemos? No. Please read this. Memoria. Lucas 22, 19 y 20 dice, y toma el pan y dio gracias y al partirlo, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haz esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó el copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que es por vosotros es derramado. This is the first communion. Ese es el primer comunión. Jesus told us to eat the bread and drink the wine and eat the bread for his broken body. Jesús dijo, come este pan, representa mi cuerpo quebrado. He told us to drink the cup in remembrance of the blood he spilled for us. Y dijo, toma esta copa para que recuerdes la sangre que fue derramado por ustedes. Now, Catholics don't believe we're talking about real cannibalism. Católicos no creen que estamos hablando de la caníbales. So they connect John 6 Entonces lo que hacen es conectan Juan 6 to their communion. a la comunión de ellos. So how do we fix this? Entonces, ¿cómo arreglamos para entender esto bien? Notice it says it's a memorial. Recuerda, fíjense que ahí dice memoria, es para memorizar, para recordar. Does it say it's salvific? Does it save?
Dice que esta práctica nos va a salvar. Do you see anywhere where it says the bread or the wine saves you? Is necessary Hay un salvation? lugar aquí en estos versículos que dicen que la copa o la pan nos va a salvar. This is Jesus teaching. Eso nomás es Jesús enseñando, es Jesús hablando. But we still have to understand John 6. Pero tenemos que entender de qué se trata Juan capítulo 6. So in the same chapter, En el mismo capítulo, Juan capítulo 6, I want you to focus on 3 verses. quiero que se enfocan en estos 3 versículos. Please read 35. 35 dice así, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. It says anyone who comes to Jesus won't be hungry. Esa persona que se acerca al Señor no tendrá hambre. What happens when we eat bread? ¿Qué pasa cuando uno come pan? We're no longer hungry. Se nos da el hambre. So coming to Jesus Entonces, acercándonos a Jesús is what it means to eat his flesh. es lo que significa cuando dice en los otros versos que come de mi carne. Verse 35 ends with people who believe in Jesus will not thirst. Y dice, termina ese versículo 35 diciendo, el que cree en Cristo no tendrá hambre. What happens when we drink something? ¿Qué pasa cuando tomamos, cuando tenemos sed? It satisfies our thirst. Nos satisfecha, ¿no? Cuando tomamos agua. You won't thirst. So believing in Jesus is what it means to drink his blood. So, creyendo en Jesús, poniendo tu fe en Jesús es lo que significa tomar la sangre. Please read verse 40. Versículo 40 dice, y esta es la voluntad de que el que me ha enviado, que todos aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. So this tells us that seeing Jesus and believing in him is how you receive eternal life. So, aquí nos está dejando entender, ver a Cristo y creer en Cristo es como uno tiene vida eterna, creyendo en Cristo. Perdón. But a few verses later, Jesus said we need to eat his flesh and drink his blood to receive eternal life. Pero unos versos después repita el versículo sobre comer su carne y beber su sangre. Do you see what's happening here? ¿Entienden lo que está pasando aquí? Jesus created a metaphor. Jesús está utilizando un metáfora. Metáfora. Está hablando Metáfora. metafóricamente. He compared eating his flesh Compara comiendo su carne and drinking his blood y tomando su sangre. to believing in him. Lo convierte o lo que quiere dejar entender es que es creer. The eating and drinking are metaphors. Comer y tomar son metafóricas. The reality is faith in Jesus. La realidad es que necesitamos creer en Cristo. Believing in Jesus is what saves us. Es creer en Cristo que nos da salvación. Read verse 47. Y versículo 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tendrá vida eterna. Tiene vida eterna. This verse is doing something similar to verse 40. Este versículo nos está mostrando versículo 40. Believing in Jesus is the reality behind the metaphor of eating Jesus' flesh and drinking his blood. El creer es la realidad en la metáfora de comer y beber de su sangre. Jesus was not telling us to literally eat his body. Jesús no está pidiendo que nosotros comemos de su carne. And he's not telling us we need to take communion to be Y saved. no nos está diciendo que tenemos que tomar el sangre para creer. Those are only ceremonies. Esos son ceremoniales. The reality is faith in Jesus. La realidad es que necesitamos que creer. Do you see how Jesus is always going back to faith in Jesus? ¿Ves cómo Jesús, la Biblia siempre nos está regresando a fe? The Catholic Church underemphasizes that. La Iglesia Católica pone eso a un lado. Let's look at the issue of Scripture alone. Y quiero mirar solo Escritura. To argue for unbiblical doctrine, Catholicism relies on extra-biblical writings. Para defender a doctrinas antibíblicas, el catolicismo se apoya en escritos extrabíblicas. They use documents like the Apocrypha and the writings of the early church fathers. Utilizan documentos como la Apocrypha y como escritos de los antiguos, de los históricas de los hebreos. But the Bible does not allow this. Pero la Biblia nos dice que no debemos hacer eso. Useful for questions for Catholics.
una pregunta para cuestionar cuando te están cuestionando. If a Catholic catechism disagrees with what the Bible says, which one do you obey? Si alguien te quiere decir algo contra la Biblia, ¿quién debes de creer? This is a very helpful question. Esa es una pregunta muy importante. The Catholic must answer that the Bible supersedes anything else. El persona tiene que decir, esto supiere cualquier otro ritual o dicho de hombre. If he says he would obey the Catholic catechism, you can remind him. Si alguien dice, no, es que el catolicismo es más importante que esto. If there are contradictions in a religion, the religion is false. Si hay una contradicción por causa de la religión, entonces la religión es falso. But if he agrees that the Bible is the final authority, Pero si estamos de acuerdo que esto es la autoridad final, entonces you don't need to study millions of pages of all these other writings. no tenemos que buscar otras respuestas afuera de la Biblia. All you need to show him is the clear doctrine in the Bible. Solamente tenemos que utilizar la doctrina de la Biblia. Please read the verse. Versículo 2 Timoteo 16-17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios es perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. So according to this, who gave us all the scripture? ¿Quién es el que nos dio la palabra? Dios, That's right. What is it good for? ¿Para qué sirve? para instruir, Para instruir, para redarguir, para redarguir, para corregir, para corregir, para instruir en justicia. para instruir en justicia. Notice the word complete. Pon atención a la palabra completo. The man of God will be complete. Que el hombre de Dios sea perfecto. If the Bible makes us complete, do we need any other writing? Si el Biblia me hace un hombre completo, ¿necesito otra cosa? It says we will be thoroughly equipped. Dice que vamos a ser totalmente equipados. Does it say we're partially equipped? Aquí no dice que nomás nos va a cumplir nomás un paquito. The Bible will make us fully ready to live the Christian life. La Biblia nos va a dar todo lo que necesitamos para vivir una vida sana cristiana. How many good works will the Bible equip us to do? Entonces, ¿cuántas obras nos va a equipar la palabra para hacer? Every good work. Dice todo buena obra. There is nothing that we won't be able to do or to handle with the Bible. No vamos a confrontar algo en nuestras vidas que no podemos no hay nada en la vida difícil cuando tenemos esto. Why do we need all these extra documents? ¿Por qué necesitamos más documentos? When you show this verse to a Catholic, Cuando enseñes este versículo a un católico, go over it slowly with them. enséñalo, compártelo con paciencia. Break it down word by word. Québralo palabra por palabra. Show them how the Bible is complete. Déjalos entender que esta Biblia está completo. And remind them, anything that contradicts the Bible, you throw that thing away. Y los dejes entender que cualquier cosa que no viene de aquí no sirve. You know what? It's getting late. We're going for 64 minutes already. So we can let them have Q&A. ¿Alguien trae preguntas? ¿Un duda? ¿Un pregunta? Ya vamos a terminar. Pero si hay alguien que trae una pregunta, sé que ya hemos corrido largo, pero ¿un pregunta? ¿Un duda? Am I that good of a teacher? ¿A poco soy tan bueno maestro? I'm not that good. Please ask questions. Haz su pregunta si tienes su pregunta. ¿Alguien? Como en la escuela. ¿Puedo comentar algo? Sí. Yo vengo de visitar, pero un comentario. Es siempre encontrar un balance entre la gracia, que dice soy salvo por gracia, pero no quiere decir que no tengo que hacer nada. O sea, cuando tengo la gracia de Dios me mueve a trabajar para Dios. Amén. Y también en Efesios 2:10 dice que Dios preparó obras de antemano para que anduviéramos en ellas, después de tener la fe, como está diciendo el pastor. Sí. Pero muchas veces nosotros somos dados a, pues yo nomás creo y ya soy salvo. Entonces no es la fe correcta como está diciendo, porque el apóstol Pablo dijo esto que dice aquí, dice, pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo.
antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, el Señor Jesucristo también dijo, recibiste de gracia, da de gracia. O sea, un balance, ¿no? O sea, decir, no, ya creí y ya no hago nada, ¿no? O sea, hacerlo para Dios. Pues. The balance of what grace produces in us is good works. Yes. And then he shared a verse from Paul where Paul says, I've worked harder than others, but not because it's me working, it's because of God's grace in me working. And so he's saying grace produces grace. Yes. Sí. Yes. So Gracia produce gracia. I'll leave you with this. Los dejo con esto. There's a lot of information I could give you. Hay mucha información que los puedo dar. Remember this one verse. Pero los animo a recordar solamente este verso. When you're talking to a Catholic Cuando estás hablando con alguien que no cree, un católico, and you share the gospel with them, y compartes el evangelio con ellos, let's say they agree with you, y decimos que ellos están de acuerdo, but they've been taught all their lives they have to earn their salvation with the good works. pero todas sus vidas han sido dicho o enseñado que tienen que trabajar para salvación. He's seen me do this many times already. Y yo lo he mirado hacer esto mucho. I asked the Catholic to read Ephesians 2:8 and 9 out loud. Y los pregunta, saca su teléfono y dice, lea este versículo. And I asked them to explain it to me. Y les pregunta, explícame lo que tú entiendes. And they sometimes struggle. Muchas veces batallan, Often they don't know what it means. muchas veces ni saben lo que nada. That's when you smart people come in. Eso es cuando ustedes que saben pueden ayudar. Slowly break down the verse. Con paciencia, compártelos lo que significa el verso. Explain the key words like grace Explica las palabras claves como gracia and faith. y como fe. Faith in Jesus. En fe Right? en Cristo. And notice it's a gift. Reconoce que es un regalo. When I give you a gift, do you have to work for it? Cuando yo te doy un regalo, ¿te estoy cobrando por el regalo? When it's your birthday and they give you a gift, did you work for it? Cuando es tu cumpleaños y te traigo un regalo, ¿te cobro por el regalo? You just stick out your hand and receive it. No, Say además thank you. recibes el regalo. So over and over, God is saying it's not of your works. So, una y otra vez Dios está diciendo no se trata de lo que tú hiciste. Then you close with verse 9. Y luego terminas con versículo 9. No por obras. No por obras. Ask them. Salvation is not of works. Salvación no es de obras. What does this mean to you? ¿Qué significa esto para ustedes? Right, you don't have to do good works. It's by faith alone. Es por fe. And when they see it for themselves, Y cuando ellos lo ven con sus propios ojos, the light bulb comes on. se prende la foco. When I'm back in the United States Cuando regreso a los Estados Unidos and people aren't as extreme Catholics, y las personas no hay mucho católico, and I'll ask them, do you believe this? y los pregunto, ¿crees este verso? And they say yes. Y dicen sí. I'll say, you're not a Catholic, you're a Christian. Y digo, no eres un católico, eres un cristiano. Please come to our Christian church. Por favor, vengan a nuestra iglesia. I wouldn't say that here No lo dirá aquí en Morelia, because they may get offended too much. porque no quiero ofender a nadie. And I don't want to endanger anybody else on the team, Y right? no quiero poner en peligro a alguien que está en el equipo, a alguien que está con nosotros. But that's really what it comes down to. Pero eso es lo que pues, el clave. If you believe Jesus died for your sins and rose again, Si crees que Jesús murió y resucitó, and you believe you're saved by faith alone, y si crees por fe que estás salvo, you're a Christian. eres cristiano. If you truly believe that you're born again, Si tú verdaderamente entiendes o crees que has nacido de nuevo, and the door has been opened to the Holy y Spirit. tu corazón abre para el Espíritu Santo. Any questions? ¿Alguien trae preguntas? Yo tengo preguntas. ¿Hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo? ¿Que no ha puesto su fe en Cristo Jesús? ¿Alguien? Okay. Okay, let's pray. Heavenly Father, Padre en los cielos, thank you for this congregation. gracias por esta congregación. I know they might be scared. Sé que a veces tenemos temor, Please put enough love into their hearts to drive out the fear. pero Padre, yo pido que los llenes de bastante amor para resistir el miedo. Please anoint them with your Holy Spirit. Úngelos con tu Espíritu Santo And please create those opportunities for them to share. y crea para ellos oportunidades a compartir su fe. Please
Encourage them with success. Anímalos, Señor, con éxito. And help them to have testimonies of what they said and what happened. Y darles un testimonio de dónde vinieron y a dónde los has traído. So that their courage can encourage the body of Christ. Para que el denuedo, para que ellos pueden ser animados por el denuedo que viene a través del cuerpo de Cristo. Please build this body into a mighty army Haz esta iglesia un gran ejército and protect them y protéjanos and bless them. y bendícenos. In Jesus' name, amen. En el nombre de Cristo, amén.